Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para participar en el Rayo. Es una experiencia que me está haciendo, realmente me ha movido fibras muy, muy íntimas con el tema que estoy tratando de abordar. Bueno, yo soy formado en comunicación social, con interés siempre en ese momento en el reportaje, en la cuestión de la radio. Luego me he especializado en cuestiones técnicas de sonido, estudiando en una escuela de Santa Cruz y también de una manera autodidacta. He participado en bienales de arte, he estado en el CIART, participado en el Sonandes también, y en unas muestras colectivas en algunos espacios autogestionados aquí en Santa Cruz. Formo parte también del colectivo de arte sonoro Suraural aquí de Santa Cruz, que recientemente hemos terminado de elaborar nuestras actividades del Festival 2020, que hemos tratado el tema de la memoria, que es justamente el tema que he venido trabajando todo este último tiempo en cuestiones respecto a la elaboración de piezas o investigaciones relacionadas con el sonido. Y también me dedico a trabajar o a diseñar o manejar campos sonoros, pero en obras teatrales. Me gusta mucho esa rama del sonido, de la construcción para una cuestión escénica. Creo que se logra muchas experiencias que van más con lo que yo busco, lo que intento transmitir, ¿no? Hemos tenido experiencias muy gratas trabajando contigo y una de ellas ha sido la residencia que desarrollaste junto a Rodrigo Zunino, en la que hicieron un acercamiento al trabajo de la escucha a partir de personas no videntes. Y eso creo que ha dado resultados muy potentes, tanto como en una performance que hemos tenido la oportunidad de escuchar tanto en Santa Cruz como en La Paz, y una instalación que ha sido una instalación muy, muy visitada dentro de la Bienal, que también proponía un tema de transducción y de tacto. Entonces, ese acercamiento, digamos, a los cuerpos no normados y el trabajo desde el sonido ha sido un gran aporte dentro de la Bienal. Y no deja de sorprender la propuesta que has hecho ahora para el Rayo, en la que propones precisamente, tomas como un punto de reflexión, este apagón de las transmisiones que algunos países ya han experimentado, como es el caso de Noruega el año 2017, que ha suprimido esta forma de emisión, digamos, ¿no? Y tu propuesta gira en torno a esta nueva situación de la radio en esta era. Claro, bueno, cuando compartieron el llamamiento, como lo dijiste, del Rayo, claro, el objetivo central era la transmisión analógica de frecuencias moduladas en este caso. Y justo esos días antes, con una actividad que tuvimos con Suraural, escuché este tema del apagón de la radio. Entonces, mi curiosidad o mi punto de fuga fue en el sentido de que, por dos aspectos en particular. Uno, cómo ese apagón que realmente va a ser inevitable, al menos para el consumo de productos de comunicación masiva y popular, que va a virar a lo digital, ya sea de aquí a 50 o 80 años, no sé cómo será nuestro continente. Entonces, ante esa realidad, este apagón va a suceder, y uno de los puntos, como decía, de interés es cómo, sin darnos cuenta, qué prácticas hemos adaptado a partir de este tipo de transmisión. O sea, me he basado mucho tratando de entender y leer a Paulino Oliveiros, que era generalmente a la cuestión de la escucha le atribuye bastante cuestiones de prácticas corporales, digamos.
o de prácticas que realmente tú no eres consciente que te suceden cuando escuchas algo. Entonces, yo quiero saber a través de testimonio de personas realmente qué es lo que esta transmisión de frecuencias moduladas, que es la radio, cómo, cómo afecta nuestra forma de ser, nuestras prácticas, qué cosas hacemos que vamos a dejar de hacer cuando esto se apague. Aquí hay una cuestión, perdón que te interrumpa, una cuestión que me parece interesante. Comentábamos hace poco con Luciana Decker, que también es parte de la investigación, que hay una edad de radioescuchas y precisamente nuestra generación probablemente haya vivido sí una etapa muy, muy cercana a la radio y después quiebre con la entrada del internet, con los contenidos multimedia que ahora diseñan la comunicación a partir de estas plataformas, ¿no? ¿Cómo sientes a el público que tiene 50 años, el público que tiene 60 años y su relación con la radio respecto a las generaciones que hoy escuchan las emisiones de Sura Oral en la radio digital? Bueno, he estado recolectando algunas entrevistas ahorita, pero que no van a, pero es más o menos para contextualizar. Y justamente he preguntado, por ejemplo, a una pareja de señores que eran músicos en su juventud, que claro, las anécdotas que te cuentan de estas prácticas que surgen a partir de escuchar radio, es, por ejemplo, te mencionan el hecho de la convivencia o el hecho de que, por ejemplo, dice que iban a la plaza a cierta hora del día porque ponían música de la radio en la plaza, ¿no? Entonces eso te genera una experiencia de colectividad que realmente con lo digital no se da, ¿no? Es claro, eso es el otro punto que te digo. Una cosa es, con este apagón, tratar de averiguar qué prácticas sonoras vamos a perder, y otra es lo que significa esto, que la radio es como que el último bastión analógico que nos da para pensar qué realmente va a cambiar cuando mudemos a todo lo digital. Aún tenemos esta chance de la radio, que la tenemos ahorita a nuestro alcance, que todavía funciona, que todavía se generan contenidos y que es potente en muchos lugares. Pues tenemos este tiempo para pensar realmente qué es lo digital, digamos. Es como te digo, el último bastión antes de pasar a que todo sea digital en nuestro consumo personal. No creo que se pierda, seguro vendrán otros usos como en la tele, que creo que lo usan para unas cosas del gobierno o algo así, pero va por ahí, digamos, es como que el último respiro antes de meterse a las profundidades digitales. Entonces, te da la chance de escuchar estas experiencias de personas que se han criado con la radio, cómo daban lecciones en la radio. Me acuerdo de anécdotas de mi abuelo, que por ejemplo, cuando era la Segunda Guerra Mundial, creo era, transmitían los noticieros, se juntaban en el barrio con un mapa, iban marcando los lugares de las batallas. Tal, no sé, en tal estado de Rusia invadieron, que no sé qué, o de Alemania. Entonces, como que iban siguiendo la guerra, así. Pero era esa experiencia de que te juntaba, ¿no? La radio tenía ese poder, al menos lo que me han contado, ¿no? Que te juntan. ¿Cómo vive, digamos, al día de hoy Santa Cruz el consumo de la radio? Y si durante este último año, que ha sido un año muy intenso en términos políticos en nuestro país, la radio ha podido fungir como un ente de organización. Sí, o sea, la comparación que haces respecto a lo rural y citadino hay una diferencia, pero por ejemplo acá te pongo un ejemplo de un programa tachero, creo que se llama, ¿ya? Un programa de radio, en el que es eso, mandas saludos, que el tema, que te dedico no sé qué, pero es un programa para los taxistas. O sea, es como que todos los taxistas lo escuchan en la noche, ¿ya? Pero hay momentos muy interesantes, estoy buscándolo al tipo, no sé cómo lo voy a pillar ya. Tengo que ser taxista. Que por ejemplo, se llaman por sus nombres, sino como es un programa cotidiano, generalmente tiene su
audiencia, entonces escuchas como que a veces, qué sé yo, Lucho se ha plantado en el cuarto anillo, no sé quién le puede dar una mano, que no sé qué, hasta cuestiones de mayor trascendencia en el sentido de seguridad, o sea, a tal cuate lo han Atracado. asaltado, ¿quién le puede dar una mano? Que no sé qué. Entonces, claro, tiene sus diferencias con rural, pero sí creo generan prácticas de organización o de cuestión colectiva la radio, que creo, eso es lo que quiero averiguar, viene con el hecho de escuchar tal vez, ¿no? O sea, como es un medio de solo escuchar, porque lo digital se diversifica, o sea, lo digital es todo y nada, ¿no? También, pero la radio con la práctica esa de sentarse y escuchar o de estar atento, no sé, tal vez te genera ese sentimiento o o te lleva a eso, ¿no? De esas prácticas colectivas, no sé, eso es lo que quiero ver, qué onda, o sea, qué prácticas son las que realmente surgen a partir de sentarse a escuchar las radios. ¿Cómo estás elaborando entonces la investigación, ¿no? Porque la radio en Bolivia sigue activa. Entonces, la forma de materializar tu investigación es algo que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo estás construyendo esta reflexión en torno a estas prácticas corporales que conlleva el uso de la radio y tu sospecha a que puedan ser suprimidas o puedan desaparecer y justamente, ¿no? Esa es la pena, que solo cuando desaparecen te puedes dar cuenta que estaban ahí. Sí, el abordaje base es recoger testimonios en torno a estas reflexiones, ¿no? Que van desde eso, qué pasa cuando algo se acaba, tus experiencias con la radio. O sea, básicamente tiene una base, un soporte de testimonial. Pero a eso le voy a agregar, por ejemplo, es algo chiquitito, pero para mí, por ejemplo, una práctica sonora, corporal que adquieres al escuchar la radio, es el hecho de buscar el dial. Es una práctica que ya se va a perder, ya, no sé, ya no vamos a hacer eso nunca más. Eso te implica varias cosas, paciencia, no sé, oído, varias cosas. Entonces, en un espacio eh, que es muy reverberante, que es una antigua bóveda de banco, estoy instalando como que varias radios que captan frecuencias, pero que ya no funcionan, que son las MHZ, no sé, megahertz, creo. Pero les voy a invitar a que después de que les haga la entrevista, van a ver como 4 o 5 radios que las tengo que configurar de una manera que cuando las prendan puedas crear un campo sonoro con esas frecuencias muertas de radio que ya no existen, ¿no? Entonces les voy a invitar a que hagan ellos dejen una pieza sonora con la búsqueda del dial, y eso lo voy a grabar y eso me va a servir como que cama para la pieza que quiero construir, pero lo fuerte son los testimonios en torno a esas reflexiones, ¿no? Una cuestión que veo que en los últimos años ha ido en un aumento exponencial es el interés en torno al paisaje sonoro. Y durante la pandemia ha sido una cuestión súper fuerte. Con una colega mexicana decíamos, en la pandemia de pronto o sea, la gente se dio cuenta que el mundo suena, ¿no? Porque estabas encerrado en tu casa, entonces la cuestión del estímulo visual se limitaba a la información que tú recibías de la computadora y del internet, y eso ha hecho que conviviendo te des cuenta que tus vecinos cocinan, que tienen hijos, que otros escuchan reggaetón, que abajo viven unos que discuten, entonces se empieza como a dinamizar tu paisaje sonoro, ¿no? Y aquí una cosa que nos plantea de manera implícita tu investigación es que con esta cuestión que se va a suprimir, estamos ante un cambio inherente en el paisaje sonoro privado y en el paisaje sonoro público. Los mercados,
los transportes públicos están poblados de la presencia de la radio, de las voces radialistas, de los contenidos musicales, de la agenda pública. Entonces, esta investigación nos estaría planteando ese trastorno, ¿no? Ese cambio en todo la atmósfera y el entorno sonoro de nuestro país. Así que es una investigación que también te deja, ¿no? Te deja muchos puntos suspensivos porque habrá que llegar a aquel momento. Alemania el 2025 va a suprimir sus transmisiones analógicas y así sucesivamente, ¿no? Me parece que estás investigando en un lugar... Argentina igual ya tiene fecha, igual. Argentina, por ejemplo, me parece que estás investigando en un lugar complicado, pero abstracto, interesante y que está tentando un poco a esta cuestión de la añoranza, ¿no? De la añoranza de las personas que antes tenían una práctica con la radio, ¿no? Gente mayor y también esta tentada añoranza, o sea, proyectar esto en unos 10, 12 años, ¿no? Que vamos a vivir este apagón. Entonces, sí, tengo muchas... Yo creo que el trauma va a quedar con nosotros, digamos. Porque Claro, las que vienen no van a saber. claro. Y los que estamos en medio, sí vamos a saber, ¿no? Puta. Y ahí vamos con varias cuestiones en torno a si hemos generado archivos sonoros, cuál es la situación de las radios, que seguramente se vuelven los entes que contienen la gran mayoría de ese archivo sonoro, ¿no? Además de los programas de entretenimiento, los programas políticos de micrófono abierto. Entonces, todo ese contenido también es muy sensible. Cuando ya ves esta posibilidad de que desaparezca, entonces muchas radios son privadas, son emprendimientos independientes, entonces quedan un poco así a su suerte, ¿no? Y creo que ahora esta colectividad que se está organizando es una colectividad que tiene un interés en torno a ese material. Entonces queda tarea por hacer antes que anulen estas emisiones y también nos dejas como muy intrigados en torno a esta construcción que estás haciendo entre las prácticas corporales, ¿no? Las prácticas colectivas que tenía la radio y proponiendo estos experimentos de campos electromagnéticos también con esas señales que se han suprimido ya. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber sido parte, haber aceptado la invitación del Rayo y estamos listos para escuchar tu pieza. Ok, súper igual.